La Voz de América presenta. Hoy en Foro, el desafío de la paz total en Colombia. ¿Podrá el presidente Gustavo Petro negociar con la organización criminal más grande de Colombia? Desde Washington le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Bien, el presidente Gustavo Petro de Colombia intenta negociar con todas las organizaciones armadas que operan en el país, incluyendo a las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo. Esta es una poderosa organización militar que avanza en el control territorial y amplía su dominio sobre las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otras actividades criminales. Los gaitanistas cuentan con unos 9,000 integrantes armados, ingresos por 4.400 millones de dólares al año, de acuerdo a Crisis Group. Y bien, para los expertos, el desafío del gobierno es encontrar una manera de incluir, a los gaitanistas en la estrategia de paz total, mientras protege a las comunidades vulnerables bajo su control. En un comunicado, las fuerzas gaitanistas señalan que están dispuestos a acudir al sitio que se le indique al gobierno de Colombia para hablar de paz. La gran interrogante es, ¿qué puede ofrecerle el gobierno del presidente Petro a una organización como el Clan del Golfo? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña Elizabeth Dickinson. Ella es analista senior para Colombia de Crisis Group, una institución que acaba de publicar el informe La incógnita de paz total. ¿Qué hacer con los gaitanistas? También nos acompaña Ana María González, experta en seguridad del Instituto Nacional de Paz de Estados Unidos. Bienvenidas. Elizabeth, voy a empezar contigo. En lo militar, ¿quiénes son los gaitanistas? Adelante. Pues esa es la organización armada más grande de Colombia, que tiene un alcance enorme por el largo del norte de Colombia. Estamos hablando de casi 400 municipios, es más o menos 30% del territorio. Y ellos tienen un alcance no solo que están en muchos lados, pero también su profundidad dentro de la sociedad está bastante pronunciado, en el sentido de que eso es una organización militar estructurada como cualquier otra fuerza militar, pero también tiene presencia por toda la sociedad, con ramas económicas, ramas políticas, ramas en la sociedad civil. Es impresionante por lo que estás diciendo, 400 municipios, pero también Ana María, y aquí es donde viene la gran interrogante. Vamos a ver, de acuerdo a Crisis Group, esta organización tiene ingresos superiores a 4,000 millones de dólares, que en realidad eso es un mundo en cualquier país del mundo en realidad. Ahora, con más de 4,000 millones de dólares que hacen anualmente, ¿qué puede, en tu opinión, ofrecer el gobierno de Petro a una organización tan poderosa? Sin duda es una organización muy poderosa. Yo creo que el mayor incentivo que se puede construir para ellos es la legalización de sus activos financieros siempre y cuando cumplan las reglas de la legalidad. Es decir, ellos tienen un esquema en el que han montado en paralelo negocios legales y negocios ilegales, y podría sostenerse, digamos, la propiedad de los negocios legales siempre y cuando cumplieran con cosas como evitar traficar migrantes, detener la trata de personas, impedir el narcotráfico, para que no pierdan esos activos financieros. Yo creo que ese es un gran incentivo, pero el otro que no hay que desprestigiar, digamos, es el hecho de que ellos quieren una mejor reputación, ellos quieren ser actores de la sociedad en procesos de paz anteriores. Esto ha sido un tema muy importante de reputación, de recuperación de la confianza social de estos actores que quieren tener liderazgo y por eso lo demuestran de esta manera. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el desafío de la paz total en Colombia. Nosotros ya regresamos. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El periodismo definitivamente necesita ser libre. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de la Voz de América. Las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen su génesis en 30 años de conflictos armados y están integradas por combatientes de al menos 4 grupos armados ya desaparecidos, por cierto, y también por exsoldados. Al grupo se le vincula especialmente al narcotráfico, la extorsión y constituye actualmente la mayor operación armada no estatal de Colombia. Los gaitanistas, como se les conoce, son ahora el único de los principales grupos del país que no tiene una línea de comunicación clara con el gobierno y, por tanto, ningún horizonte para las negociaciones. Continuamos el análisis con Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de Crisis Group, y Ana María González, experta en seguridad del Instituto Nacional de Paz de Estados Unidos. Vamos, antes de continuar este análisis, veamos lo que dijo el propio presidente Gustavo Petro sobre la negociación con este grupo. Claro que me interesa, pero el que tiene el balón en la cancha es el clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. Bueno, Ana María, tu opinión. El presidente Petro ofrece una negociación. De lo contrario, advierte que la idea, y esto es lo que dice él, es destruir el clan. ¿Es viable esto militarmente? Adelante. Bueno, yo creo que lo es, sobre todo porque me parece que lo militar es solamente un componente de la lucha contra este grupo armado. Sobre todo, hay un componente fuerte de persecución financiera que, aliados con un país como los Estados Unidos, se puede adelantar para controlar sus activos. Esto impediría que le pudieran pagar los salarios a los combatientes y por ende se obligaría a llevar a un escenario de negociación. Por supuesto, un escenario de negociación siempre será mejor que un escenario de guerra. Claro, en eso totalmente de acuerdo. Ahora, Elizabeth, bueno, tú has estado en varios de estos 400 municipios, ¿no? Te has internado en la selva colombiana para tener de primera mano testimonios. Ahora, mi pregunta es, para la población civil, para las personas que has entrevistado, para los niños, para hombres y mujeres que desean un futuro mejor, ¿cómo es vivir en este momento en una región controlada por este grupo? Pues yo creo que esta pregunta es muy importante para entender la permanencia del mismo grupo, porque la primera experiencia que tiene la comunidad cuando entran los gaitanistas es que ellos entran es con promesas, que van a pavimentar la carretera, que van a electrificar la vereda, que van a regalar cosas a los niños para la Navidad, que van a reclutar. Los jóvenes en muchos lados concibe a esta organización como una agencia de empleo. Es para decir, es la única opción económica que muchos tienen para sacarse adelante. Pero
es muy importante entender que hay un ambiente de miedo constante, una ley de silencio, porque a la vez de reclutar dentro de sus filas, también los gaitanistas arman una red de inteligencia dentro de la misma sociedad. Estamos hablando de mujeres, niños, que informan al grupo cualquier cosa que un líder, una persona en la calle puede una especie decir, de red de inteligencia, si se quiere. Sí, exactamente. Entonces los líderes sociales, por ejemplo, se sienten súper vigilados, que no pueden hablar, que nadie puede denunciar. Ahora, muy bien. Ana María, rápidamente, antes de escuchar lo que han dicho varias personas de estas regiones, ¿qué tanta presión sienten los gaitanistas militarmente de parte del gobierno de Petro? No creo que sientan mucha presión por el momento, aunque se han dado unos importantísimos golpes, por ejemplo, a la incautación de sus exportaciones en narcotráfico, se les ha dado grandes golpes en temas de prevención del tráfico de migrantes. Yo creo que el Ejército de Colombia y la Policía de Colombia están haciendo en parte su trabajo, pero también están tratando de identificar el escenario, porque es un escenario complejo, con 4 actores armados en negociaciones simultáneamente, y pues es un ambiente retador. Sin embargo, yo sí creo que en algunos sectores del país sienten presión militar. Ya, ahora, vamos a escuchar lo que solicitan. Pero antes, Elizabeth, muy rápidamente, cuando tú visitaste estos municipios, ¿viste presencia militar del Estado en esos lugares o no? Pues en muchos casos la gente vive en civil, es para decir que hacen parte básicamente de la sociedad. Entonces en cualquier reunión, yo recuerdo una vez yo estuve sentada en una reunión en un lugar donde hubo tal vez 20 personas y la persona a mi lado empezó a identificar para mí quién estuvo trabajando con ellos y quién estuvo en contra. Y tenemos que recordar que ellos son todos vecinos. El nivel de conflictividad escondido dentro de la misma sociedad es enorme. Claro. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar lo que solicitan los ciudadanos que viven en estos territorios dominados por los gaitanistas. Entrevistas realizadas precisamente por ti, Elizabeth. La voz de esta persona ha sido alterada para proteger su identidad. Escuchemos. Pues que haga más presencia en los lugares donde estamos padeciendo este flagelo. Que haga más inversión social. No contamos con agua potable, con un saneamiento básico, como alcantarillados. Esos son unos de los factores que también hace a que las comunidades sean más vulnerables y más permeables por los actores ilegales. Bueno, Ana María, no hay condiciones, las condiciones son insalubres, como lo ha dicho este joven, no hay una serie de garantías para la educación. En un territorio tan vasto como Colombia, ¿puede el gobierno garantizar la paz social en toda su extensión, en todo su territorio? Una de mis tesis es que nosotros tenemos que aprender de los grupos armados. Ellos en el pasado y en el presente han logrado controlar grandes zonas territoriales a través de la prestación de servicios. Y eso es una cosa que le queda pendiente al gobierno y que tiene que poder resolver. Efectivamente, hemos tenido grandes retos en hacer presencia territorial que no sea a través del ejército y la policía en grandes zonas del país, y esto es el reto de gobernar, de lograr las condiciones estructurales para que no haya conflicto. Reto monumental, ciertamente. Elizabeth, la pregunta es, ¿qué facilitó el avance territorial de los gaitanistas, no? Pues hay que entender que ellos llegan con 3 brazos. Llegan con la braza armada, pero también con un brazo económico y un brazo político. Entonces ellos ofrecen básicamente armar toda una economía rural con reclutados, una introducción de liquidez en la economía. Yo creo que en muchos casos sus propios servicios que ellos ofrecen a la población civil abren el camino para su entrada, siempre con la amenaza de violencia atrás. Hay que decir también que ellos están organizados como cualquier fuerza militar convencional. Entonces, cuando están en modo expansión, mandan su mejor tropa a las fronteras abiertas para combatir o al Estado o los otros grupos armados. Eso está pasando hoy
en el sur de Chocó, en el sur de Bolívar, en Antioquia, Bajo Cauca y alrededor de Catatumbo. Entonces tenemos varios frentes abiertos de expansión militar de este grupo. Si es así y debido a su poderío, por lo que me estás diciendo, militar, su presencia militar en estas zonas, ¿es conveniente que el gobierno empiece ya una negociación con ellos o debe esperar a que esté relativamente debilitado? Elizabeth. Pues en mi opinión es muy importante abrir un canal. Porque tenemos que entender el riesgo de este grupo. Es un riesgo para la población en un tercer parte del país. No estamos hablando de un grupito, estamos hablando de un grupo que tiene un alcance enorme. Pero más allá, corremos el riesgo de si este grupo queda por fuera del proceso, pues socavar los demás procesos de negociación. El ELN, por ejemplo, que está sentado en la mesa, su rival principal en terreno, en lo táctico, están los gaitanistas, no es el mismo Estado. Entonces, si no tenemos una forma para controlar y minimizar el daño para la población civil, podemos tener una situación en la cual no solo es que no tenemos un canal con los gaitanistas, sino también va a ser imposible contemplar una desmovilización de cualquier otro grupo si quien va a ganar son los gaitanistas y no el mismo Estado. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X, Twitter, o más bien X, ya Twitter no existe. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mom, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Continuamos en Foro de La Voz de América, pero antes de seguir con el análisis, Crisis Group recopiló una serie de investigaciones sobre el Clan del Golfo o gaitanistas. Escuchemos lo que dijo un residente de las zonas dominadas por los gaitanistas al preguntársele sobre un posible diálogo entre este grupo y el gobierno. Sí es posible, pero es posible cuando el gobierno nacional se ponga en los zapatos de las comunidades. El presidente tiene, si se quiere, un tono positivo para las negociaciones. El problema, o más bien, la pregunta aquí sería, ¿cómo lavan los gaitanistas el dinero en la economía? 4.400 millones, ¿eh? Adelante. Pues no es poco el dinero que tienen que lavar y para esto han creado un esquema paralelo donde tienen empresas legales y una buena parte
de sus, digamos, miembros urbanos son white-collar criminals, que no dirigen la organización, sino que hacen parte de la organización. Estas personas se encargan de hacer sociedades, partnerships con diferentes sectores y se mezclan económicamente en las cámaras de comercio, en los diferentes gremios, en los diferentes sectores, sobre todo en los sectores de turismo y finca raíz. Es donde en las ciudades, ya que hay un auge turístico en Colombia, se está viendo una gran intersección entre las economías legales y las ilegales, fomentadas y promovidas por el plan del gobierno. Ahora, Elizabeth, en tu opinión, ¿qué tanto le facilitó, ¿no?, a los gaitanistas el tema de que las FARC decidieran acogerse a un diálogo, integrarse a la sociedad civil? Pues claramente los AGC son entre los grupos que más aprovecharon de los vacíos que dejaron el mismo Estado. Bueno, la teoría de la dejación de armas de los antiguos FARC fue abrir espacios para el Estado, pero abrieron espacios que los grupos criminales y armados tenían más interés y más agilidad en cooptar. Y eso es precisamente lo que hicieron los gaitanistas en este momento. Claro. Ahora, Ana María, primero, un par de preguntas solamente sobre esto. Primero, ¿cómo pudo el gobierno invisibilizar a los gaitanistas, siendo precisamente, en términos de la paz total, siendo ahora el grupo criminal más importante de Colombia, de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho? Pues yo no creo que haya habido una voluntad en el gobierno actual de invisibilización, pero tal vez en el gobierno anterior sí hubo una especie de permisividad. El gobierno anterior lo que hizo fue que no implementó el proceso de paz y los acuerdos de paz tal y como debió hacerse, por lo cual el gran espacio se ganó por parte de AGC con el silencio y con la observancia de el gobierno anterior. Ahora, Elizabeth, ¿qué es lo básico que necesitaría, en tu opinión, una comunidad de estas 400 municipios, de acuerdo a tu investigación, para sentir esa presencia del Estado, para inclinarse, para tener confianza, garantías por parte del Estado y no incluir o ver, como lo dijiste, ver a los gaitanistas como una empresa para reclutamiento de empleos? Pues yo creo que hay dos partes. Lo primero es, y eso es algo que hemos recomendado para las operaciones activas militares que tienen lugar en sus regiones, es que lo que más falta a la población civil es otra opción en seguridad, una fuente de protección legítima, que ellos se sienten que se puede denunciar, se puede acercar a la policía, que haya una presencia constante de una fuerza de seguridad confiable. Eso por un lado, y al otro lado lo que se requiere son oportunidades para educación, para el desarrollo, todos los servicios del Estado que no han llegado a las zonas más alejadas, que deja abierta la oportunidad para que otros actores como los gaitanistas entren a proveer esos mismos servicios. Claro, ahora Ana María, ¿hasta qué punto se han beneficiado los gaitanistas de la política de Petro de no bombardear campamentos donde hayan niños? Yo creo que la dinámica de las AGC no tiene tanto que ver con campamentos y con grupos armados que estén aislados. Creo que al revés, ellos están completamente compenetrados dentro de las comunidades y la política es favorable en tanto habría una cantidad de bajas civiles, sobre todo por lo que mencionaba Elizabeth hace un rato, y es, aquí estamos hablando de familiaridad, de vecindad, de unos vínculos, digamos, es un grupo cada vez más difícil de disociar de las comunidades, porque incluso hasta el reclutamiento, como lo veíamos en los grupos armados anteriores, se ha ido difuminando, en el sentido que al ser quienes ofrecen oportunidad económica, la gente quiere hacer parte, quiere ser informante, quiere estar allí. Entonces es muy difícil separar población civil de grupo armado. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Nosotros regresamos en solamente minutos. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA+. Ya en la parte final de Foro, y aquí vamos a dar una mirada hacia adelante. Elizabeth, conociendo la fuerza, la presencia, lo poderoso que es el grupo, en tu opinión, ¿qué debe hacer el Estado para entrar en una negociación, en una paz duradera y así Petro verdaderamente decir que su plan de paz ha sido un éxito? Adelante. Pues primero que todo quiero destacar que algo muy pronunciado cuando uno visita las comunidades que tiene presencia los gaitanistas es que hay un apoyo impresionante para abrir diálogo con este grupo. Es que la misma población tiene la exigencia de que haya un diálogo, una mesa para bajar los niveles de coerción y violencia, pero también para abrir más oportunidades más en adelante para la paz. Yo creo que en este momento la paz total es necesario. Es para decir, no podemos seguir en lo mismo cuando la estrategia militar y de defensa está ahí por un lado y la negociación sea por otro. Tenemos que juntar las estrategias, utilizar ambos en conjunto para crear unos incentivos para que los gaitanistas lleguen a la mesa con buena fe y que buscamos un camino hacia la desmovilización, que eso es la meta final. Y tenemos evidencia, hemos escuchado por las mismas filas que sí hay gente que quieren dejar las armas, que están cansados, que quieren volver a sus familias, que no quieren más vivir en estas condiciones tan difíciles en la selva, portando arma. Y entonces sí hay una oportunidad, hay una coyuntura en lo cual hay la opinión popular en las comunidades lo apoya. Hay miembros del grupo que quieren salir y entonces tenemos la responsabilidad de contemplar cómo se puede armar este esquema. Hay algo acá, Ana María, y es que me gustaría que nos digas cuál es la diferencia entre la guerrilla tradicional de la violencia, ¿no?, que prácticamente asesinaban a poblaciones enteras, y la estrategia que tienen ahora los gaitanistas para tener esta presencia, porque Elizabeth ha dicho que estuvo en una reunión y aparentemente todo marchaba, aunque hay violencia, pero aparentemente todos se conocían. Pero adelante, Ana María, tu opinión. Sí, sobre todo creo que hay dos estrategias. Ellos han aprendido mucho y como tienen excombatientes de diferentes grupos armados, pues han logrado recoger todos los aprendizajes que tienen de los procesos anteriores. En primer lugar, generar oportunidad económica. Con eso se hacen querer de la gente, se hacen necesitar de las comunidades y eso les genera unos mecanismos de protección. Les funciona muchísimo mejor eso que la violencia. Y por otro lado, generar servicios públicos, es decir, electrificar las veredas, ofrecer agua potable, generar aquellos servicios que el Estado, como la justicia, no está respondiendo rápidamente, también produce que las comunidades tengan dependencia de estos grupos. Bueno, muchísimas gracias a Ana María González y a Elizabeth Dickinson. Un placer haberlas tenido hoy en Foro, analizando la llamada Paz Total.
paz total del presidente Gustavo Petro de Colombia. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.